$32.000 millones robados, un agente de cumplimiento que encontró las pruebas y una cámara de vigilancia que captó a alguien acercándose a su casa a las 11:47 de la noche, 2 minutos antes de que su conexión a Internet se interrumpiera definitivamente. ¿Sabías que el fraude sanitario a esta escala está ocurriendo ahora mismo? Comparte tu opinión a continuación. El 10 de febrero de 2026 se difundieron imágenes de una cámara de seguridad en una tranquila calle de un barrio de Columbus, Ohio. El video muestra a alguien caminando hacia la casa de Nancy Guthrie, una mujer de 84 años que trabajaba como agente de cumplimiento normativo farmacéutico. Nancy había desaparecido el 28 de enero. El video marca las 11:47 de la noche. La persona en el video se mueve con cuidado y determinación, mirando a ambos lados de la calle antes de entrar en la propiedad. Unos 38 segundos después, desaparece de la vista de la cámara. Nancy Guthrie no ha sido vista desde esa noche. Este caso atrajo la atención nacional, no por el video en sí, sino por lo que los investigadores encontraron dentro de la casa de NI 3 días después de su desaparición. Documentos financieros estaban esparcidos sobre la mesa del comedor. Había extractos bancarios que mostraban un patrón de transferencias de dinero, comunicaciones con agencias federales y un cuaderno manuscrito que rastreaba lo que parecían ser reclamaciones de seguros falsas. Estas reclamaciones sumaban casi $2 millones e involucraban una red de distribución farmacéutica que se extendía por 7 estados. El Departamento de Policía de Columbus confirmó la mañana del anuncio que había identificado a una persona de interés a partir de las imágenes de vigilancia. No reveló su nombre ni realizó ningún arresto. Sin embargo, según fuentes dentro de la investigación que hablaron sin revelar sus nombres, la persona del video está vinculada a una empresa contra la cual Nancy Guthrie había estado recopilando pruebas durante los últimos 11 meses. Para comprender la importancia de esto, más allá de la desaparición de una mujer en Ohio, es necesario comprender lo que se ha estado gestando silenciosamente dentro de la cadena de suministro farmacéutica estadounidense desde principios de 2025. Y es necesario comprender cómo se conecta con la mayor investigación de fraude corporativo que el Departamento de Justicia ha iniciado en 8 años. Aquí están los conceptos básicos. Nancy Guthrie trabajaba para una empresa mediana de distribución farmacéutica llamada MedSource Logistics, con sede en Columbus. La empresa gestiona medicamentos recetados para residencias de ancianos, centros de cuidados paliativos y pequeñas redes hospitalarias en el Medio Oeste. La empresa obtuvo 470 millones en ingresos el año pasado. No es un nombre muy conocido y no acaparó titulares. Era solo una de las miles de empresas que transportan medicamentos de los fabricantes a los pacientes. El trabajo de NI era verificar el cumplimiento. Se aseguraba de que los medicamentos ordenados por los centros de salud coincidieran con los medicamentos efectivamente entregados. Verificaba los códigos de facturación. Se aseguraba de que los reembolsos federales de Medicare y Medicaid coincidieran con los servicios efectivamente prestados. Es un trabajo aburrido y minucioso. Es un trabajo invisible hasta que algo sale mal. En marzo de 2025, Nancy detectó problemas en los registros de facturación de 3 centros de enfermería en el sur de Ohio. Estos centros solicitaban cantidades mucho mayores de sustancias controladas de las que justificaba su número de pacientes. Oxicodona, parches de fentanilo, hidromemorfona.
Se supone que estos medicamentos activan automáticamente las alertas en los sistemas federales de monitoreo, pero estos pedidos no activaban ninguna alerta. Alguien los había estructurado cuidadosamente para que se mantuvieran justo por debajo de los niveles que activarían los requisitos federales de informes. Nancy planteó el problema dentro de su empresa. Su supervisor le dijo que los problemas eran solo errores administrativos. Le indicaron que procesara los reembolsos. Lo hizo, pero también comenzó a guardar copias de todo. Para junio había encontrado un patrón. 17 centros en Ohio, Indiana y Kentucky facturaban sistemáticamente de más a Medicare por medicamentos que nunca se entregaban. Se entregaban en cantidades inferiores a las fabricadas o en algunos casos se entregaban y luego se revendían en mercados secundarios. El esquema estaba bien diseñado. Las facturas coincidían con las órdenes de compra. Las confirmaciones de entrega tenían la firma de los conductores. Los historiales médicos electrónicos mostraban recetas expedidas por médicos colegiados. Se marcaban todas las casillas. Se presentaban todos los formularios. Pero Nancy encontró las lagunas. Los camiones de reparto llegaban a los centros fuera del horario laboral habitual. Los mismos patrones de firmas se repetían en diferentes ubicaciones. Las recetas eran expedidas por médicos que, según las juntas médicas estatales, habían reducido su carga de pacientes o ya se habían jubilado meses antes, y se producían transferencias financieras entre MedSource Logistics y un grupo de empresas fantasma registradas en Delaware y Nevada. Presentó sus hallazgos a la Unidad de Control de Fraude a Medicaid de la Fiscalía General de Ohio en agosto. Se abrió una investigación inicial. Para octubre, el caso se había trasladado a la sección de fraude de la División Penal del Departamento de Justicia. Los fiscales federales del Distrito Sur de Ohio convocaron a un gran jurado en noviembre. Aquí es donde la historia se conecta con algo mucho más grande. Mientras Nancy Guthrie documentaba fraudes en Ohio, investigadores federales de todo el país armaban casos contra esquemas similares en la distribución farmacéutica, la facturación de equipos médicos y los servicios de atención médica domiciliaria. El hilo conductor fue que durante la pandemia se flexibilizaron las regulaciones para agilizar los trámites y esas flexibilizaciones se suponía que serían temporales, pero crearon puntos débiles permanentes en los sistemas de supervisión. Durante la pandemia de Colorado, las agencias federales redujeron los requisitos de verificación para los reembolsos de Medicare y Medicaid. El objetivo era la rapidez, agilizar la entrega de equipos y medicamentos a los pacientes, reducir el papeleo, confiar en los proveedores y verificar su estado más tarde. Se aclara la garganta. Eso era razonable durante una emergencia, pero se convirtió en un desastre cuando la emergencia terminó y las normas flexibilizadas se mantuvieron vigentes simplemente porque era más fácil dejarlas así. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid informaron en enero de 2026 que los pagos indebidos en todos los programas alcanzaron los $86,000 millones en el año fiscal 2025. No todo es fraude. Algunos son simples errores administrativos. Algunos son confusión sobre las normas de facturación. Pero los investigadores federales estiman que al menos $32,000 millones de eso representan esquemas de fraude intencional que aprovecharon las brechas regulatorias creadas durante la pandemia y nunca cerraron. Esos $32,000 millones son más que la producción económica anual de 60 países. Es más que los presupuestos combinados del FBI, la DEA y la ATF,
y proviene directamente de programas de atención médica financiados por los contribuyentes en un momento en que esos programas ya están bajo una grave presión financiera. Se espera que el Fondo Fiduciario de Seguro Hospitalario de Medicare se quede sin dinero para 2031, que está a solo 5 años de distancia. Cuando eso suceda, el programa solo podrá pagar el 89% de los beneficios. La inscripción a Medicaid llegó a 94 millones de estadounidenses en 2025, la cifra más alta de la historia. Los presupuestos estatales ya están al límite por las obligaciones de pensiones y las necesidades de infraestructura. Cada dólar fraudulento retirado de estos sistemas acelera el cronograma hacia la incapacidad de los programas para pagar sus obligaciones. Los comités del Congreso han celebrado 17 audiencias sobre fraude en la atención médica desde enero de 2025. Las soluciones propuestas van desde aumentar los fondos para las unidades de investigación de fraudes hasta usar inteligencia artificial para la monitorización y exigir la verificación en tiempo real de todas las reclamaciones superiores a $10,000. Ninguna de estas propuestas ha sido sometida a votación. Existe voluntad política para criticar el fraude, pero no para financiar su prevención. Por lo tanto, el fraude continúa y personas como Nancy Guthrie, que trabajan en puestos de cumplimiento normativo que pagan $68,000 al año, se convierten en la primera línea de defensa porque los sistemas federales no detectan lo que deberían. Regresen a ese video de vigilancia. 10 de febrero, 11:47 de la noche. La figura se acerca a la casa de Ney. Esto es lo que los investigadores saben gracias a la informática forense. El teléfono celular de Neika se conectó por última vez a una torre cerca de su casa a las 11:18 de esa noche. Su computadora portátil estuvo conectada activamente al Wi-Fi de su casa hasta las 11:51 de la noche. El historial de su navegador muestra que estaba usando un portal seguro de documentos que los investigadores federales usan para cargar pruebas. El último documento que subió tenía fecha y hora a las 11:49, 2 minutos antes de que se interrumpiera su conexión a Internet. Su coche sigue en el garaje, su bolso sigue en su dormitorio, pero Nancy ha desaparecido, al igual que un disco duro externo que, según dijo su hermana a los investigadores, Nancy guardaba en un cajón cerrado con llave en su oficina en casa. El cajón había sido forzado. No se tocó nada más en la casa. No se encontraron indicios de forcejeo en las habitaciones examinadas en busca de pruebas. Solo la ausencia del disco duro y la ausencia de NINO. El Departamento de Policía de Columbus no confirmará si la persona de interés en las grabaciones de vigilancia es sospechosa o testigo. No confirmará si esa persona entró en la vivienda. No confirmará si ha obtenido órdenes de registro relacionadas con MedSource Logistics o con las 17 instalaciones que Nancy estaba investigando. Sin embargo, los registros de la propiedad muestran que el 7 de febrero, 3 días antes de la desaparición de Nancy, se puso a la venta un local comercial en Columbus que alberga las oficinas administrativas de MedSource Logistics. El precio de venta es de $31 millones. La empresa lleva 19 años operando desde ese lugar. Los archivos corporativos muestran que el 5 de febrero, 2 miembros de la junta directiva de MedSource Logistics renunciaron. No se explicó el motivo en los archivos públicos. Si se trata de una rotación ejecutiva rutinaria o de una medida calculada para evitar problemas legales, depende de a quién se le pregunte. Y este es el detalle que cambió la forma en que los investigadores federales están abordando este caso.
El gran jurado, convocado en noviembre para investigar el fraude de facturación farmacéutica que Nancy documentó, ha ampliado su enfoque. Según fuentes familiarizadas con el proceso, la Fiscalía ahora investiga una posible obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. Estos son cargos federales que pueden conllevar penas de prisión de hasta 20 años. Esto ya no es solo un caso de fraude. Se trata de una investigación criminal con una testigo desaparecida y evidencia de que alguien pudo haber tomado medidas para silenciarla. El Departamento de Justicia no ha hecho declaraciones públicas. La oficina local del FBI en Cincinnati no ha confirmado su participación, pero los registros de vuelo muestran que agentes federales de la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia viajaron de Washington a Columbus el 11 de febrero. Los registros de hoteles los ubicaron en la ciudad al menos hasta el 14 de febrero. Mientras tanto, el problema del fraude farmacéutico que Nancy intentaba sacar a la luz no se limita a Ohio. Fiscales federales de Florida acusaron a ejecutivos de una empresa de equipos médicos de robar $214 millones de Medicare en enero. Investigadores de Nueva York desmantelaron en diciembre una red de facturación de atención médica domiciliaria que presuntamente robó $96 millones de Medicaid. En noviembre, las autoridades de Texas arrestaron a los operadores de una red de farmacias acusados de presentar reclamaciones falsas por un total de $138 millones. No se trata de operaciones de poca monta, se trata de organizaciones criminales que utilizan estructuras corporativas, contadores profesionales y tecnología avanzada para drenar sistemáticamente los fondos públicos de salud, y están creciendo porque el cálculo de riesgo-recompensa favorece el fraude. Las probabilidades de ser descubierto son bajas. Las probabilidades de enfrentar una pena de prisión grave si se descubre son aún menores y las ganancias potenciales son enormes. Un exfiscal federal que trabajó en casos de fraude a la atención médica durante 12 años, hablando en el anonimato, describió la situación actual de esta manera. Durante la pandemia, el gobierno básicamente abrió la caja fuerte y se marchó. Se les dijo a los proveedores de atención médica que se confiaría en que facturarían honestamente porque era necesario actuar con rapidez. La mayoría de los proveedores son honestos, pero los deshonestos vieron una oportunidad que podría no volver a presentarse. Desarrollaron operaciones de fraude masivas mientras los sistemas de supervisión estaban desbordados. Ahora esos sistemas intentan recuperarse, pero quienes cometieron el fraude llevaban 3 años de ventaja y miles de millones de dólares robados para pagar abogados, empresas fantasma y aparentemente intentos de intimidar a testigos. Esta descripción coincide con los datos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En el año fiscal 2024, dicha oficina abrió 643 investigaciones penales relacionadas con fraudes en la atención médica frente a las 412 del año fiscal 2022. Las condenas aumentaron de 592 a 807, pero la cantidad de dinero que el gobierno recuperó disminuyó. El gobierno recuperó $4.200 millones en el año fiscal 2024 frente a los 5.600 millones del año anterior. Los fraudes son cada vez mayores, las tramas más complejas y la tasa de enjuiciamientos exitosos no se mantiene al mismo ritmo. Esto crea un conjunto de incentivos distorsionados. Si gestiona un negocio legítimo de atención médica con márgenes de beneficio ajustados, cumpliendo todas las normativas y documentando cada reclamación, compite con empresas que pueden cobrar menos
porque facturan servicios que nunca prestaron. Actúa con reglas que lo ponen en desventaja financiera. Esto no es algo que pueda durar. Por lo tanto, o mejora la aplicación de la ley o las empresas honestas empiezan a recortar gastos para mantenerse al día. Cualquier resultado es perjudicial para los pacientes y estos ya están sintiendo la presión. Los costos de los medicamentos recetados aumentaron un promedio del 4,3% en 2025, no porque cueste más fabricarlos, no por problemas en la cadena de suministro. Se debe a que cada reclamación fraudulenta que se paga se convierte en un costo que se absorbe en alguna parte del sistema, generalmente mediante el aumento de precios o la reducción de servicios. Los planes Medicare Advantage, que cubren a más de 31 millones de estadounidenses, han reducido sus beneficios para 2026. Hay menos servicios dentales, copagos más altos para consultar a especialistas y requisitos más estrictos para obtener la aprobación de medicamentos costosos. Los administradores de los planes culpan al aumento de los costos. Estos costos incluyen la magnitud del fraude que no pueden detectar y que los reguladores no están previniendo. El costo humano es más difícil de cuantificar, pero es imposible ignorarlo. Los medicamentos que se desvían de las residencias de ancianos no llegan a los pacientes que los necesitan. Las recetas falsas, surtidas con medicamentos de baja calidad o falsificados, ponen en riesgo la salud de las personas. Y cuando el fraude en la atención médica agota Medicare y Medicaid más rápido, estos programas se enfrentan a quedarse sin fondos antes. Eso significa recortes en las prestaciones, normas más estrictas sobre quiénes califican o aumentos de impuestos para mantener los programas en funcionamiento. Nancy Guthrie comprendió todo esto. Según su hermana, entrevistada por medios locales el 12 de febrero, Nancy no estaba motivada por el dinero de las recompensas para denunciantes, ni por ascender profesionalmente. Vio las cifras, vio lo que se estaba robando y vio que nadie más hacía nada al respecto. Así que recopiló pruebas, documentó patrones, denunció todo a las autoridades y ahora está desaparecida. El video de vigilancia que se publicó el 10 de febrero está siendo analizado por especialistas forenses. Están trabajando para mejorar la calidad de la imagen, identificar ropa o patrones de caminata distintivos, verificar la marca de tiempo con otras cámaras de seguridad en el vecindario y rastrear la ruta que tomó la persona antes y después de acercarse a la casa de NI. El video no es nítido. La persona vestía ropa oscura. Su rostro no es lo suficientemente visible como para identificarla, pero los investigadores creen que pueden construir un perfil basándose en la forma en que se mueve la persona y el momento de sus acciones. Los vecinos informaron haber visto un vehículo desconocido estacionado a 3 casas de la casa de Neima la noche en que desapareció. Era un sedán de color oscuro, posiblemente un Toyota o Honda sin matrícula visible. El vehículo había desaparecido por la mañana. La policía realizó visitas puerta a puerta en el área, pero no ha podido encontrar ninguna grabación adicional que muestre cuándo llegó o salió el auto. Los registros telefónicos de NI muestran que recibió un mensaje de texto a las 10:38 de la noche del 10 de febrero. El mensaje provenía de un número que ya no funciona. El contenido del mensaje no se ha hecho público, pero los investigadores confirmaron que no provenía de nadie en la lista de contactos conocidos de NI. Los intentos de rastrear el número fueron infructuosos. Era un teléfono desechable que se encendió solo 3 horas antes de que se enviara el mensaje y se apagó poco después.
Los equipos de análisis forense digital están revisando la computadora portátil de NII y las cuentas de almacenamiento en la nube relacionadas con su trabajo con investigadores federales. Han recuperado los documentos que subió la noche de su desaparición. Según se informa, esos documentos detallan transacciones financieras entre MedSource Logistics y empresas que no parecen tener operaciones comerciales reales. Se trata de empresas fantasma sin empleados, sin ubicaciones físicas ni sitios web públicos, pero con millones de dólares fluyendo a través de sus cuentas. Una empresa fantasma registrada en Nevada con el nombre de Meridian Health Solutions LLC recibió transferencias por un total de 8 millones de MedSource Logistics entre marzo y noviembre de 2025. Los registros estatales muestran que Meridian Health Solutions no tiene un agente registrado, nunca ha presentado la documentación anual desde su creación y no tiene licencia comercial en ningún estado donde supuestamente opera. Su dirección registrada es un buzón en un centro comercial de Las Vegas. Pero los registros bancarios muestran que los 8 millones de dólares se dividieron y enviaron a 12 cuentas diferentes en 6 estados antes de ser transferidos al extranjero a cuentas en las Islas Caimán, y cree que rastrear ese dinero es la clave del caso federal. No se trata solo de probar que hubo fraude, se trata de identificar a todos los involucrados y recuperar los fondos robados. Según se informa, los registros de Money desvelan toda la red. Sin su testimonio, a los fiscales les habría resultado mucho más difícil obtener condenas. Con su testimonio, el caso es mucho más sólido. Eso crea un motivo, no una prueba, sino un motivo para que alguien se asegure de que Nancy no testifique. La situación legal en torno a la protección de testigos en casos de cuello blanco es compleja. En los procesos por crimen organizado, la intimidación de testigos es esperada y las medidas de protección son estándar. Pero en los casos de cuello blanco, las cosas suelen avanzar bajo la suposición de que las personas involucradas respetarán el proceso legal. Esta suposición es cada vez menos fiable. A medida que aumenta el riesgo financiero en el fraude a la atención médica, también aumenta la disposición a usar la intimidación, destruir pruebas y, en casos extremos, recurrir a la violencia para evitar rendir cuentas. Los fiscales federales tienen herramientas que pueden usar, pueden ofrecer protección a testigos, pueden presentar cargos por manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. Pueden usar leyes de conspiración para perseguir a cualquiera que haya ayudado a planificar o llevar a cabo intentos de silenciar a testigos. Pero estas herramientas solo funcionan si los testigos están vivos y pueden cooperar, y si los investigadores pueden probar quién estuvo detrás de la intimidación. El cronograma es importante. Nancy se reunió con investigadores federales el 24 de enero. 4 días después desapareció. Esa proximidad temporal no parece una coincidencia. Alguien sabía que estaba cooperando con el gobierno. Alguien conocía las pruebas que tenía. Alguien tuvo acceso a información sobre sus tratos con las autoridades federales. Esto sugiere una falla en la seguridad o una persona con información privilegiada que tenía conocimiento de la investigación.